Entre 1942 y 1944, Europa estuvo atrapada en una red de acero, miedo y silencio. Las fronteras se desdibujaron bajo el peso de la ocupación y la vigilancia constante, mientras la vida cotidiana se transformaba en una lucha por la supervivencia. La Alemania nazi extendió su poder, imponiendo un nuevo orden aterrador que se sentía en cada rincón del continente. Los ferrocarriles, que alguna vez fueron símbolos de progreso y esperanza, se convirtieron en las arterias de la segregación y el exterminio, transportando no solo personas, sino también el miedo y la incertidumbre. La logística detrás del Holocausto fue tan calculada y precisa como cualquier operación militar diseñada para eliminar toda resistencia y humanidad. Trenes transportaron a millones, judíos, romaníes, prisioneros políticos y otros perseguidos, hacia lo desconocido, día y noche, sin descanso ni compasión. Los paisajes tranquilos escondían el horror dentro de los vagones que pasaban, mientras la vida rural continuaba ajena o resignada ante la tragedia. Soldados y guardias se aseguraban de que nadie escapara. El sonido de silbatos y botas resonaba mientras las familias esperaban con miedo, aferrándose a la esperanza en medio de la desesperación. Este ensayo explora cómo la logística nazi, ferrocarriles, acero y complicidad silenciosa creó una maquinaria de muerte que cambió Europa para siempre, dejando cicatrices imborrables en la memoria colectiva del continente. Para los nazis, los trenes eran más valiosos que el oro. Eran el eje invisible que mantenía en movimiento todo el aparato del Tercer Reich, conectando frentes de batalla y ciudades ocupadas. La maquinaria de guerra dependía de movimientos precisos. Soldados, tanques, municiones y alimentos viajaban sin descanso. Pronto, los ferrocarriles se volvieron esenciales también para la deportación masiva de millones de personas, convirtiéndose en instrumentos de control y terror. Órdenes directas de Berlín priorizaron el acero y las locomotoras para estos transportes vitales. Los planificadores militares calculaban horarios y rutas con precisión milimétrica. Cada motor y vagón fue contado y asignado según la necesidad estratégica. Los trenes de deportación a menudo compartían vías con convoyes militares, custodiados por soldados de las SS. El tráfico civil se retrasó o canceló para hacer espacio a estos trenes, alterando la vida cotidiana de toda Europa ocupada. Las fábricas se dedicaron a producir rieles, ruedas y puertas con cerradura para el régimen. El sistema era masivo, eficiente y letal, una infraestructura diseñada para la destrucción y el sometimiento, símbolo del poderío nazi. Antes del viaje, siempre había una promesa, una palabra de tranquilidad en medio de la incertidumbre. Los nazis les decían a las familias que estaban siendo reubicadas por trabajo o seguridad, asegurando que todo era temporal y necesario. Los avisos instruían: traigan su mejor ropa, documentos, algo de comida, como si se tratara de un simple traslado a un nuevo hogar. La verdad estaba oculta detrás del lenguaje oficial, disfrazada de burocracia y promesas vacías. Muchos se aferraron a la esperanza, creyendo la mentira, porque la alternativa era demasiado aterradora para imaginar. En las estaciones, los soldados observaban mientras los oficiales pedían calma y orden, manteniendo la apariencia de control. Los niños se aferraban a sus madres. La ilusión de orden hacía imposible la resistencia, y el miedo se mezclaba con la confusión. Llegaron vagones, destinados a animales, no a personas, sin ventanas, solo alambre de púas y oscuridad en su interior.
Se llamaron nombres, la gente fue empujada adentro, las puertas se cerraron de golpe, sellando su destino. Incluso adentro, muchos todavía esperaban trabajo o una nueva vida, aferrándose a la esperanza hasta el último momento. Pocos se dieron cuenta de que el viaje en sí era parte de un proceso construido sobre mentiras y traición, un trayecto sin retorno. Dentro de los vagones, la realidad era insoportable. Estos no eran trenes de pasajeros, sino vagones oscuros y apretados para ganado o carbón. Hasta 100 personas estaban apiñadas, sin espacio para sentarse o acostarse. Delgados rayos de luz se filtraban por las grietas. El aire se volvió fétido. Sin agua, sin comida, solo un balde como baño. La desesperación creció a medida que las horas se convertían en días. Las enfermedades se propagaron rápidamente. La muerte era silenciosa pero constante, oculta por la oscuridad y el miedo. Las condiciones eran deliberadas, una forma de quebrar el espíritu y deshumanizar. Cada kilómetro acercaba a los pasajeros a un destino que apenas podían imaginar. Finalmente, los trenes se detuvieron. Cegados por la luz y débiles por el hambre, la gente tropezó en extraños andenes. Guardias armados gritaban órdenes. Las familias fueron obligadas a hacer filas. Oficiales de las SS decidieron en segundos quién viviría y quién moriría. Los jóvenes y fuertes fueron a trabajos forzados, el resto a las cámaras de gas. El ciclo se repitió, un tren vacío, otro llegaba. Los trenes fueron limpiados, los muertos retirados, los vagones enviados de vuelta por más víctimas. Los ferrocarriles se convirtieron en una cinta transportadora de sufrimiento. Para la mayoría, el viaje hacia el este terminó en silencio, roto solo por la llegada del siguiente tren. Detrás de cada transporte, miles de trabajadores desempeñaron un papel. Empleados ferroviarios, jefes de estación e ingenieros mantuvieron los trenes en funcionamiento. Algunos eran nazis. Otros afirmaron que no tenían opción. La rutina se convirtió en el enemigo de la conciencia. Mover vagones, revisar horarios, informar a los superiores. El horror estaba oculto detrás de papeleo y uniformes. Pocos se atrevieron a negarse a las órdenes. La complicidad silenciosa mantuvo el sistema en funcionamiento. Muchos se fueron a casa e intentaron olvidar. El mal no siempre necesita villanos. A veces, solo necesita personas que miren hacia otro lado y dejen que los trenes sigan rodando. Hoy en día, muchas de esas líneas ferroviarias todavía existen. Algunas están abandonadas, otras transportan viajeros y carga. El recuerdo de lo que una vez pasó por estos rieles perdura, una advertencia escrita en acero y dolor. Monumentos y museos marcan los sitios, exhibiendo vías, vagones y fotografías. Sobrevivientes e historiadores cuentan sus historias para que el mundo no olvide cómo la logística se convirtió en el motor del genocidio. Recordar tiene que ver con las decisiones humanas. Obedecer, mirar hacia otro lado, ayudar o resistir. Los rieles nos recuerdan que cada acción, incluso la más pequeña, puede dar forma a la historia. La historia de los ferrocarriles nazis no se trata solo de acero y humo. Es una historia de poder, engaño y complicidad silenciosa. De 1942 a 1944, los trenes se convirtieron en armas en una guerra contra la humanidad. Debemos recordar los rostros detrás de los números, las vidas perdidas en la oscuridad y las elecciones de la gente común. La logística de la muerte
fue planeada y mantenida por una sociedad que miró hacia otro lado. Que la memoria de los rieles del silencio nos enseñe a levantarnos, a hacer preguntas y a nunca permitir que el odio o la indiferencia impulsen la historia de nuevo.